José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. ¿Es una medida positiva? ¿Sí o no? Vamos a verlo con Samuel. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy con mi amigo Samuel Díaz Jiménez en nuestra serie Econominutos. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Gustavo? Muy buenas tardes. Encantado de nuevo de estar aquí, de iniciar de nuevo otra temporada más. Y, joder, ya llevamos mucho tiempo. Parece que llevamos sin grabar un año. Efectivamente, pues muy poquitos vídeos han salido con este formato de Econominutos, pero lo tomamos ahora después del verano y retomamos con una novedad muy caliente, ¿no? Que es el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. Quería hacer un pequeño, digamos, recapitulación, ¿no? Cuando se va Nadia Calviño, de ministra de Economía, se va al Banco Europeo de Inversiones, empieza a sonar de manera muy fuerte el nombre de Escrivá como el próximo ministro de Economía. Eso no se acaba concretando, ¿no? No se acaba concretando y ponen del ministro de Economía a Carlos Cuerpo, que es mucho más joven que Escrivá, y que además Carlos Cuerpo había sido el segundo de Escrivá, mientras Escrivá era el líder de la IREF, que es otro organismo de la economía española, ¿no? Entonces, le ha pasado por la derecha, digamos, su subordinado, ¿no? Que han confiado más en el subordinado, que es una persona más joven, con más formación académica que Escrivá, y de alguna manera no sabía muy bien si Escrivá había caído en desgracia o si es que estaba esperando su momento, ¿no? Y su momento puede haber llegado porque Escrivá también de joven trabajó en el Banco de España y posiblemente tenía entre ceja y ceja, pues volver, pero no volver con cualquier cargo intermedio, sino ya volver de gobernador, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un sucedáneo, ¿no? De ministro de Economía que le ponen de gobernador del Banco de España, ¿no? Entonces, claro, aquí la primera cuestión que nos resalta es si esto pensamos que una persona así pues va a tener independencia del gobierno, ¿no? Porque esa era una de las grandes digamos, activos que tenía el Banco de España, ¿no? La capacidad de emitir estudios en las que no se casaba con nadie y los estudios eran independientes en diversas materias, Samuel. De hecho, se habla que el caballo de Troya está entrando dentro del Banco de España. O sea, que hay como una especie de intruso dentro del Banco de España porque al final es uno de los organismos independientes, bueno, independientes hasta ahora, que quedaban en la economía española, porque podríamos mencionar una lista innumerable de organismos que han perdido esa independencia y que ya se ha visto con sus informes, dictámenes, notas de prensa, que esa independencia se ha perdido y que obviamente herramientas democráticas que todavía aún nos quedaban se han ido perdiendo y se seguirán perdiendo porque Escrivá, aparte de ser parte del gobierno, ha hecho o emitido posibles nuevas reformas de, por ejemplo, el sistema de pensiones que el Banco de España le ha tumbado o que en informes sucesivos ha ido apelando a que no eran reformas positivas para la economía española y para el sistema de pensiones que tenemos actualmente en España. Y ahora pues veremos con el tiempo, Gustavo, en qué se traduce eso, si realmente la independencia va a seguir, que yo creo que no y todos creemos que no, pero en qué se puede traducir eso en el futuro y el impacto que puede tener en la economía. Y también resaltar, Gustavo, que la última reunión que ha tenido el Banco Central Europeo para dirimir qué hacer con la política monetaria, si ser igual de restrictivo en los próximos trimestres o si desahogar un poco la economía mundial, bueno, mundial, europea y española en los próximos trimestres, pues no ha tenido representación española, un tema tan importante para nuestra economía y para la economía de todas las familias, como es los tipos de interés, como es el precio del dinero, que no haya tenido representación española, porque estén más centrados en quién va a estar de cabeza en el Banco de España, yo creo que es un poco, como mínimo, revisable, Gustavo. Para mí lo más No hago importante, eso, ¿eh? desde luego, es que se pierde esa, digamos, capacidad un poco de Pepito Grillo que tenía el Banco Central de España de criticar a los gobiernos, ¿no? De, De digamos, contrapeso de poder, correcto. el contrapeso de poder, ¿no? Que es una de las cuestiones básicas en cualquier democracia, en cualquier país desarrollado, ¿no? Es decir, que lo que diga el gobierno puede estar bien, pero o mal, y entonces sí, puede haber diferentes opiniones y esas opiniones pues son matizables y tiene que generar una opinión pública para que la gente pues tenga conciencia de por dónde van las cosas y que pueda haber pues voces discordantes y formarse con ellos su propia opinión, ¿no? Así prácticamente lo que se forma es un bloque monolítico, ¿no? Un discurso monolítico en el cual lo que diga el gobierno pues va a ser refrendado por el Banco de España y por todas aquellas instituciones económicas en las que ya han ido poniendo pues gente un poco de su cuerda
como por ejemplo pues el INE, el CIS y muchos otros, ¿no? Entonces, aquí hay una primera piedra de toque muy importante y es que en los próximos días Escrivá tiene que nombrar un subgobernador o subgobernadora, ¿no? Entonces ahí se le va a ver un poco, ahí se le va a ver un poco la patita al lobo, ¿no? Si se descuelga poniendo a una persona que es afiliado del PSOE, que ha sido subsecretario de no sé qué y demás, pues claro, o alcalde o lo que sea, o tal, una persona muy de partido, pues se ve claramente que renuncian absolutamente a tener ningún tipo de independencia. Y claro, los siguientes estudios que se realicen, ya ha venido Escrivá ya en su primera comunicación, ya dijo que digamos, los estudios del Banco de España iban a cambiar considerablemente, todavía no sabe muy bien en qué sentido, pero posiblemente esa visión crítica de la reforma de pensiones que le hicieron, pues no le habría gustado seguramente nada cuando él era ministro, y ese tipo de discusiones de la política del gobierno, pues con esto se termina, Samuel. Y también, Gustavo, por cambiar un poco de tercio, habrá mucha gente que se estará preguntando, ahora que empieza el curso político, el curso económico, qué va a pasar con los tipos de interés. En todos los medios de comunicación resuena las campanas de que puede haber una posible bajada, de que puede llegar la salvación a la economía y también de alertar e informar a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que Gustavo, que el que baje los tipos de interés no significa que la economía vaya a ir viento en popa, obviamente la va a desahogar, pero hay muchos más factores, Gustavo, que ya hemos tratado en este Econominuto y que seguiremos tratando en este canal, como pueden ser los datos de empleo, como puede ser el mercado laboral, como pueden ser los visados de obra nueva, por ejemplo, el tema de la vivienda, del suelo, de la liberalización del mercado inmobiliario, y como muchos temas más que siguen siendo una lacra para la economía y que siguen lastrando uno de los factores más clave para entender cómo funciona la economía española, que es la productividad. O sea que cuidado con pensar que las bajadas de tipo de interés pueden resumirse o pueden traer como fruto el bienestar económico total. Y yo creo que España tiene muchos lastres que saldar y muchas asignaturas pendientes como para hablar de que pueda solucionar eso muchos de nuestros problemas. Ahora bien, todo hay que decirlo, esa bajada de tipo de interés puede ser muy beneficiosa para posibles inversiones, tanto extranjeras como nacionales, en nuestra economía, por supuesto que sí. Muy bien, Samuel, pues muy de acuerdo con lo que dices, y sobre esas bajadas o no del tipo de interés, pues seguiremos desde aquí, desde Econominutos, pues informando y viendo qué es lo que sucede. Nos despedimos sin más, Samuel. Estupendo, pues muchísimas gracias, Gustavo. Nos Hasta vemos, luego. hasta luego. Adiós.